Hola, mi nombre es Ben Yabar, responsable de la asignatura de Seminario de Tesis. En esta oportunidad vamos a desarrollar la lección número 3, que corresponde a la formulación del problema y la hipótesis. Es importante indicar de que tanto la formulación del problema como la hipótesis que se va a desarrollar en esta lección solamente corresponde a la modalidad de tesis, más no en las submodalidades y obviamente modalidad de trabajo de investigación. Empecemos. Primero, criterios para la formulación del problema. Como ya se había indicado, la formulación del problema es exclusiva para la tesis. Asimismo, la formulación del problema se debe desarrollar a través de interrogantes de investigación, también llamadas preguntas de investigación, y se deben contemplar solamente las interrogantes o preguntas que sean necesarias. Ya vamos a ver algunos criterios de cuándo es necesario. Asimismo, en cuanto a los elementos de la formulación del problema, estas se dividen básicamente en dos: interrogante general e interrogantes específicas. La interrogante general se construye o se formula a partir del título del tema. En otras palabras, el título que ya se ha establecido se va a cuestionar, es decir, se va a colocar los signos de interrogación, obviamente haciendo las modificaciones que sean necesarias para que parezca o para que finalmente sea una pregunta de investigación. Mientras que las interrogantes específicas, estas se plantean o se formulan a partir de la interrogante general, es decir, cada una de las interrogantes específicas van a ayudar a responder la interrogante general, es decir, con las respuestas futuras de las interrogantes específicas se responderá finalmente la interrogante general. En otras palabras, las interrogantes específicas deben estar abarcadas en la interrogante general. No puede haber una interrogante específica que no esté abarcada en la interrogante general. Bueno, a continuación vamos a presentar el ejemplo de estas interrogantes de investigación. Como se puede observar, en la parte superior el título ha sido cambiada a una interrogante general de investigación, es decir, el título debió ser estudio de la influencia de la variable independiente sobre la dependiente. Lo que se está haciendo con la interrogante general a partir del título es cuestionar esto, es decir, cómo es la influencia de la variable independiente sobre la dependiente, ¿no? Y para las preguntas específicas lo que se está haciendo es, como los elementos principales de la interrogante general son la variable independiente y dependiente, lo que se está haciendo es justamente separar en dos, es decir, una primera pregunta específica o interrogante específica está enfocada a la variable independiente y una segunda pregunta específica o interrogante específica está enfocada a la segunda variable, en este caso variable dependiente, como se puede observar. A continuación presentamos un segundo ejemplo donde se realiza a través de una variable única, es decir, en un estudio univariado. Nuevamente el título se va a cuestionar con signos de interrogación y luego normalmente para los estudios univariados estos suelen ser, ¿no?, las preguntas o interrogantes específicas. Pueden haber otras, se pueden cambiar, pero normalmente son estas. Cuando es un estudio univariado, primero se busca establecer cuál es el nivel de esa variable. Luego, ¿qué factores determinan el comportamiento de esa variable? Pueden haber varios factores. En tercero, cómo las diferentes variables demográficas dentro de un espacio pueden afectar, ¿no?, el comportamiento de la variable. Y finalmente, cómo ese comportamiento, que normalmente debería ser pues desfavorable, negativo, porque se entiende que una tesis se construye a partir de una situación problemática, cómo se puede mejorar esa situación problemática como cuarta interrogante específica. Pueden haber otras, algunas se pueden cambiar, pero estas son normalmente las que se suelen utilizar o trabajar. En cuanto a las hipótesis, pues nuevamente, ¿no?, como ya se había indicado con la formulación del problema, esta sección también es exclusiva solamente para las tesis y no para los trabajos de investigación. Asimismo, una hipótesis es una respuesta tentativa
justamente a las interrogantes de investigación que se vio anteriormente. Asimismo, generalmente son afirmaciones, es decir, el investigador o la persona que hace el trabajo de investigación, la tesis en este caso, tiene que afirmar cuál sería el comportamiento de esas interrogantes que se han planteado en la sección anterior. Por lo tanto, pues responden a las interrogantes de investigación. En cuanto a los elementos, normalmente también estas se dividen en dos. Existe una hipótesis general y existen las hipótesis específicas. Una hipótesis general es una respuesta tentativa a la interrogante general. Eso tiene que estar sistematizado. Asimismo, las hipótesis específicas deben responder tentativamente a las interrogantes específicas y tiene que haber cierto grado de sistematización. Esto quiere decir, si existe una interrogante general, tiene que haber una hipótesis general. Y si existen 3 interrogantes específicas, deberían existir 3 hipótesis específicas. Es decir, cada hipótesis debería responder tentativamente a las interrogantes. Veamos pues acá los ejemplos, ¿no? Como ya se ha indicado, son afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, en la primera hipótesis corresponde a una hipótesis general, está afirmando que influye directa y significativamente la independiente sobre la variable dependiente. Luego, para la primera hipótesis específica se está indicando que el comportamiento de una variable es deficiente, y en la otra hipótesis específica también se está afirmando que el comportamiento de esa segunda variable es desfavorable, se está afirmando. En el ejemplo 2 también vemos afirmaciones. El comportamiento de la variable única es inadecuada. El nivel de la variable única es baja en este caso. Los factores que determinan el comportamiento de la variable son X, Y y Z. Las variables demográficas que afectan el comportamiento de esa variable única son X, Y y Z. Y la adaptación de un modelo específico X podría favorecer la mejora de esa variable única, como está claramente en el ejemplo, ¿no? Es decir, finalmente son afirmaciones. Finalmente, y para terminar, algo que es importante en las tesis y en las hipótesis, la hipótesis metodológica, es decir, estas hipótesis de investigación general y específicas, cuando se tenga que contrastar estadísticamente, las hipótesis metodológicas son las hipótesis alternas. Es decir, en la comprobación de hipótesis existen 2 tipos de hipótesis, la nula y la alterna. Las hipótesis metodológicas corresponden a las hipótesis alternas. Eso es importante. Con esto damos por concluida esta tercera lección. Gracias.